Muy bien, chicos, continuamos con la última parte correspondiente a la actividad de evaluación. Ahí está la ficha de actividad correspondiente a la semana número 22. El nombre de la sesión: consumimos los recursos de manera responsable. Esta sesión va dirigida a los chicos de cuarto año A, B y C de la institución educativa Reino Unido, Gran Bretaña 1257. Pero también para todos aquellos que quieren aprender sobre el curso de ciencia y tecnología están invitados a leerlo, ¿no? Ahí está el link para que puedas visualizar el video de la ficha de actividad y también sobre cómo desarrollar, ¿no?, el curso, el compost, entre otros videos. La competencia: diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Ya no estamos con la competencia explica. Y esto me lleva a diseñar la alternativa de solución tecnológica partiendo de ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Explicando mi alternativa de solución tecnológica basado en conocimientos científicos, o puede ser prácticas locales, ¿no? El saber empírico de la sociedad, de mis vecinos, de mis abuelos, ¿no? Represento mi alternativa de solución en un esquema, un gráfico, describo sus partes, sus etapas, el flujo de trabajo, el flujo de elaboración, ¿no?, el tiempo, el cronograma, selecciono instrumentos que me van a permitir hacer mi alternativa de solución tecnológica, pero siempre tomando en cuenta el impacto ambiental y seguridad. Si lo que estoy haciendo favorece o no favorece, es seguro o no es seguro. Competencias transversales: obviamente la número 28 y 29 relacionada con las TICs y relacionada con el aprendizaje autónomo. Enfoque transversal: enfoque inclusivo o atención a la diversidad social, ¿no? Vamos a valorar lo que es la confianza, no solo en mí, no solo la autoconfianza, sino en los demás. Propósito: descubrimos de dónde vienen y a dónde van los residuos orgánicos. Profesor, yo que sé, el basurero se lo lleva, no, pero no existe en tu localidad un manejo de residuos orgánicos. ¿Existirá? Vamos a aprender. Vamos a explicar, ¿no?, las condiciones ambientales de cómo se degradan los residuos orgánicos, para que tú implementes esta solución, para que tú diseñes una alternativa que ayude no solo a tu localidad, sino a ti mismo. Campo temático: residuos orgánicos, manejo y tratamiento, ¿no?, de los residuos biodegradables. Te doy un spoiler, vamos a hablar del compost. Evidencias de aprendizaje: tú vas a, obviamente, elaborar tu reporte, tu solución tecnológica, vas a explicar con base científica, ¿no?, de las condiciones ambientales para la degradación de los residuos orgánicos, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, y tu posición ética fundamental respecto al impacto de la ciencia y tecnología en torno a la producción y el consumo responsable. Profe, ¿cómo mi posición ética? ¿Será correcto estar utilizando plásticos? ¿Son biodegradables? ¿O es mejor utilizar productos biodegradables? Como ese que se implementó, ¿no?, una norma en la cual ya no deberían dar bolsas plásticas, sino bolsas biodegradables, que cada uno lleve su propia bolsa, bolsas de papel, etc. Entonces comenzamos con la clase, ¿no? ¿Qué son los residuos orgánicos? Ahí está una definición. Profesor, veo cáscaras, veo plátano, todo eso. ¿Son residuos orgánicos? Efectivamente, son residuos orgánicos. ¿Y eso producen en mi casa? Sí, constantemente. Los residuos orgánicos participan en los ciclos biogeoquímicos. Claro, porque se degradan, pues. Y, profe, ¿por qué ciclo de carbono? Porque la mayoría, si no por decir todos los compuestos biodegradables o residuos orgánicos, su mismo nombre lo dice, son compuestos orgánicos y están constituidos por carbono principalmente. Y si te das cuenta, es un ciclo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es un ciclo? Porque es una cadena de eventos ininterrumpidos. Y la mayor cantidad de carbono se encuentra en el medio ambiente en forma de dióxido de carbono. Luego es asimilado por los demás organismos para producir proteínas, para producir lípidos, que son grasas, para producir azúcares, ácidos nucleicos, entre otros. Y, profe, ¿por qué le dicen biogeoquímicos? Bio, porque pertenecen a los seres vivos. Geo, porque se desarrollan donde en la Tierra. Químicos, porque ocurre una constante degradación química, pues, ¿no? Degradación y formación, conocido como procesos metabólicos, catabólicos y anabólicos. Profe, ¿el nitrógeno también pasa por ese proceso? Efectivamente. Las plantas absorben el nitrógeno atmosférico que nosotros no podemos absorber. Las plantas, profesor, específicamente una parte de las plantas, las raíces, donde hay bacterias que han hecho relaciones simbióticas. Esas bacterias absorben el nitrógeno atmosférico y le dan ¿a quién? ¿A quién le dan? Esas le dan el nitrógeno ¿a quién? A las plantas. Las plantas incorporan el nitrógeno a sus compuestos, ¿no?, a sus estructuras, y viene un animalito, el conejito, tú también perteneces a la cadena alimenticia, te alimentas de las plantas y obtienes el nitrógeno ya en forma de
proteínas. Profe, ¿quién contiene mayor cantidad de nitrógeno? ¿Las plantas? En forma de proteínas, obviamente. ¿Las plantas o los animales? Los animales tenemos mayor cantidad de proteínas, o sea, mayor cantidad de nitrógeno en forma de proteínas. Profesor, y solamente las plantas y las bacterias, no, los hongos también, hongos y bacterias desnitrificantes y nitrificantes. Absorben el nitrógeno, absorben y procesan el nitrógeno mediante un conjunto de reacciones químicas. Ahí está, muy importante aprender sobre el nitrógeno. El profe, ¿dónde está el nitrógeno? En el ADN, también en las proteínas. Condiciones ambientales para la degradación de los residuos orgánicos. Profe, ¿existen condiciones ambientales? Sí. La Universidad Agraria es una de las más grandes potencias a nivel nacional de conocimientos biotecnológicos sobre la producción de compost. Ellos constantemente capacitan a los a los agrónomos, a las personas que trabajan en la parte agropecuaria y todo eso. ¿Y cuáles son las condiciones que deben cumplir? Ah, muy bien, estas son las condiciones de oxígeno, de temperatura, de humedad, de pH y de relación de carbono y nitrógeno. Profe, ¿cómo es eso? Debe estar bien ventilado a una temperatura que no sobrepase los 70, 80 grados porque hay que estar ventilando constantemente. Debe tener una humedad relativa, profe, o sea, no debe pasar no debe ser ni muy húmedo ni muy seco. Tiene que tener un pH balanceado entre 7 más o menos, un pH neutro. Porque si está menos de 7 es un pH muy ácido. Y si está más de 7 es un pH alcalino. Y lo que nosotros queremos es un pH neutro. O dependiendo de qué tipo de plantas, ¿no? Plantas que requieren un pH ácido, entonces de 7 un poquito menos. Y si requieren un pH más alcalino, de 7 un poquito más. O sea, el rango sería 6.5 a 7.5. Profesor, ¿y cómo determinamos una alternativa de solución tecnológica? Viendo, pues, qué residuos tengo en mi casa, qué hacemos con los residuos, a dónde van esos residuos. Entonces determinamos una alternativa de solución tecnológica. ¿Qué vamos a realizar? Una compostera, el compost, pues. Profe, el compost le conocen, otros le llaman abono, pero no, el término correcto es compost. Y el compost se prepara. El abono simplemente es los desechos de los animales. Eso es otra cosa. Estamos hablando del compost. Profe, ¿qué características debe tener el compost? Ah, te recomiendo que veas un video que estoy enviando como las características del compost. Obviamente su color debe ser oscuro, lo más oscuro posible, debe retener la humedad, no debe evitar que la humedad se pierda, debe proceder de variedad de residuos orgánicos. Si tú quieres que tu compost tenga más fósforo, más nitrógeno, más carbono, entonces tienes que considerar ciertos residuos orgánicos que contenga tu compost. Por eso es que hay compost que son ricos en fósforo, compost ricos en nitrógeno, dependiendo de lo que tu planta necesite. Debe tener forma de grumos. Su composición debe ser uniforme y no deben observarse los componentes iniciales. Pues no vas a, si después de 30, 20 días sigues viendo la cáscara de plátano, la cáscara de tomate, es que no ha funcionado, no se ha elaborado de manera eficiente tu compost. El olor, ¿qué olor debe tener? ¿Qué textura debe tener? Y otras características, te recomiendo nuevamente ver el video del compost. Diseñamos la alternativa de solución tecnológica, pero tomando en cuenta cuáles son las condiciones ambientales. Profe, condiciones ambientales me suena. Ah, acá lo vimos, ahí están las condiciones ambientales, ¿no? Oxígeno, ventilación, ¿no? Temperatura, humedad, pH y relación de carbono y nitrógeno. Ah, profe, eso voy a responder. Sí, ¿dónde? Acá vas a responder. Muy bien. Profe, y si yo quiero hacer mi compost, te doy dos propuestas. Uno, un compost para que lo hagas en un balde, en una maceta para ti mismo, y otro para que lo hagas de manera ya a mayor escala. Inclusive puedes vender, hay personas que venden compost, 5, 6, 10 soles está solamente la bolsa. Entonces tú puedes vender, es una alternativa de ganar un poco más de dinero, ¿no? Una alternativa productiva. O simplemente para tu jardín, para todo tu jardín. Para ello vas a utilizar, obviamente, ya no un balde, sino una caja de mayor tamaño, ¿no? En la agraria no lo hacen en cajas, lo hacen al aire libre, en vez de poner caja, ponen costales. Y encima de ello ponen el foliaje, ponen la arena, ponen las cáscaras, los residuos. ¿Y de dónde vienen los residuos? La universidad agraria es biosustentable, aunque no lo creas. Ellos mismos con el foliaje, las ramas que quedan, hacen su compost. Ah, interesante, profesor. Te recomiendo que investigues un poco más sobre la Universidad Agraria La Molina y vas a aprender mucho más sobre la elaboración del compost. Hay una carrera que se encarga de esto. Agropecuaria, ingeniería agrónoma, que aplica los conocimientos tecnológicos sobre las plantas, sobre la botánica, al uso, ¿no? Y al beneficio del ser humano. ¿Qué residuos contienen carbono? Ya sabes, ¿no? Hay residuos que contienen más carbono, que contienen más nitrógeno, que contienen más fósforo.
etcétera. Y las características, ¿no?, de mi compost, como debe ser. Actividad 1, lo que tienes que hacer tu tarea, obviamente, ¿no? Cotidianamente, dice, cotidianamente consumimos diversos alimentos en casa. Al respecto responde, ¿cuáles de ellos son alimentos naturales? ¿Todo lo que consumes es natural? ¿O habrá transgénicos quizás? No sé. ¿O habrá inorgánicos? No sé. ¿Qué alimentos consumes en mayor cantidad y con más frecuencia? ¿Alimentos naturales y frescos o alimentos procesados? Por ejemplo, ¿tú comes duraznos o comes duraznos en lata? Interesante, ¿no? ¿Cómo el obtener esos alimentos impacta en el ambiente, profesor? Los transgénicos, los artificiales y los naturales, ¿no? Tú vas a responder acá a las preguntas. 2. Resalta las ideas relevantes de la lectura. Descubrimos de dónde vienen y a dónde van los residuos orgánicos que están más arribita. Y relaciónalas y responde. Para ello utiliza las técnicas de lenguaje, de comunicación, las técnicas de lectura, no resaltar, subrayar, encerrar las ideas importantes. Y respondemos, ¿por qué se denominan residuos orgánicos? ¿Qué sustancias son los componentes químicos de los residuos orgánicos, profe? El CHON, pues carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y también el fósforo. ¿Qué es común en los siglos del carbono y el nitrógeno? Es un siglo biogeoquímico, es un siglo ininterrumpido, donde ocurren constantes reacciones químicas, tanto al carbono como al nitrógeno. Profe, actividad 4. Explica qué son los siglos biogeoquímicos, de qué trata el siglo del carbono y de qué trata el siglo del nitrógeno. Una breve descripción nada más. 4. Focalízate en los residuos orgánicos generados ayer en tu hogar, los residuos que hubieron ayer en tu hogar, y traza la ruta que seguirán desde donde vinieron, dónde están ahora y dónde será su disposición final. Para ello, ten en cuenta las siguientes preguntas. A ver, ¿qué alimentos orgánicos han adquirido para la alimentación de hoy? Obviamente lo de ayer, pues, ¿no? ¿De dónde proceden esos alimentos? Profe, del mercado, sí, pero de una granja ecológica, de la chacra, o han sido procesados artificialmente. ¿Cómo fueron cocinados? No todos lo cocinamos, profesor, lo comimos crudo. Otros lo colocamos en la olla, ¿no? Un proceso de cocción. ¿Qué residuos han generado, profesor? La basura, ¿no? Que lo botamos en el balde, ¿no? ¿A dónde han ido? Al basurero. ¿Cuál será su destino final? Rellenos sanitarios, porque acá en Huaycán no tenemos una planta de tratamiento de residuos orgánicos. Entonces, frente a eso, hay una necesidad, sí, efectivamente. Actividad 5, teniendo en cuenta los requerimientos que has terminado de plantear acá, en la parte de actividad 4, vamos a elaborar y diseñar una solución tecnológica. Vamos a utilizar esos residuos orgánicos biodegradables para preparar, ¿qué? Nuestro compost. 1. Dibuja tu solución tecnológica, ¿no? O sea, dibuja los pasos para elaborar el compost. Y respondemos las preguntas que están acá. ¿Qué materiales utilizamos de él? Obviamente, de nuestra casa, no hay que salir. ¿Cómo afectará el ambiente el uso de estos materiales? Obviamente lo beneficia, pues, porque no estás utilizando abonos artificiales, sino compost natural. Ahí está, respondemos las preguntas. ¿Cómo se podría comprobar que el compost producido es de buena calidad? Con el color. El color dice mucho. Entonces acá vas a elaborar la elaboración del compost paso a paso. Todos los pasos que has elaborado para diseñar el compost. Como te digo, te recomiendo que veas el video paso a paso y las características del compost. ¿Ya? Cualquier consulta al inbox del Facebook o del WhatsApp. Una llamada, profesor, no entendí esta pregunta, ¿me puede ayudar? Lo importante es que tú aprendas y desees diseñar y proponer una alternativa de solución frente a los cambios que está viendo en nuestra sociedad, ¿no? Ya no le damos importancia a la naturaleza. Chicos, hagan su compost en casa, preparen ustedes mismos su compost, profesor, pero no tengo mucho espacio, en una maceta, en un baldecito suficiente para preparar el compost. ¿Va a demorar? Sí, pero vas a tener buenos resultados. Ahí pues, una vez que terminas, lo vacías en una maceta o ahí mismo, pones algunas semillitas y en una semana ya tienes tu tomate y ya vas a vender al mercado a la 15 de julio. Chicos, bueno, nos vemos, cuídense.